el señor Larreta creó una lista alternativa encabezada por el traidor López Murphy, que imagino que les duele escucharlo, pero que es un traidor de las ideas. Un señor que, por ejemplo, entre otras cosas, me hacía por su gente tratar de nazi, digamos, o decirme que era kirchnerista de buenos modales, kirchnerista de derecha o castrista. Digamos, alguien que trabajaba para un socialdemócrata con vocación intervencionista y en lugar de disputarle la interna a Vidal se dedicaba a ensuciarme a mí. Con lo cual, digamos, es bueno que sepan quiénes son los que se disfrazan de liberales y son verdaderas basuras que van en contra de las ideas. Y obviamente que eso vale para los que venían atrás en la lista también. Tómenlo como quieran. Miren, yo les voy a decir algo. Hay una frase en política que dice que el que traiciona una vez, traiciona siempre. Por eso hace poco dije, para los traidores no hay tabula rasa. Y así que ahora cuando lo ven, que quiere hacerse el bueno, tratar de salvar el capítulo 4 de la ley bases, no le crean, en realidad está tratando de dinamitar mi programa económico para que me pegue una piña, porque sigue siendo empleado de Larreta. Te traigo a la mesa todos los excesos que cometen gobernadores e intendentes con los recursos usurpados del sector privado, porque yo no dejo de pensar que el Estado es una organización criminal, violenta, que se financia con una fuente coactiva de ingresos llamado impuestos. En principio entienden que los impuestos son un robo, punto de base, y que jamás un político lo va a poder gastar en lo que ustedes quieren, de la manera que ustedes quieren, porque además, aun cuando lo gastaran en lo que ustedes quieren, el solo costo de transacción ya es un problema, y además tampoco conocen sus preferencias, así que tampoco va a ocurrir. Pero si además esos recursos que a ustedes se los robaron, ya sea el político lo utiliza, o sea, para transformar la cultura, es decir, utiliza a artistas para venderle a ustedes el pescado podrido de la política, o sea, le están robando el dinero para además lavarle el cerebro. Lo mismo que hace la educación pública y lo mismo que hacen los medios de comunicación. Entonces, por ejemplo, esto, por ejemplo, a mí me sirvió para dejar de manifiesto cómo el señor Quintela decía que no tenía plata, pero gastaba una fortuna pagando recitales de artistas que no hubieran podido cobrar eso en situación de mercado. Con lo cual ahí hay un agravante adicional y que alguien debería explicarlo. Y que además esos artistas militaban una determinada idea y se dedicaban a ensuciar, por ejemplo, a los que adhieren a las ideas de la libertad. Es decir, el día que vos dejaste de ser cordero y te convertiste en un león, no vas a volver a ser cordero. Y eso el 56% de los argentinos lo vio y se despertó. Y que por la lógica del sistema electoral todavía no tenga esa representación en ese nido de ratas que es la Cámara de Diputados o que es el Congreso de la Nación. Bueno, esto está bueno porque una de las cosas por las cuales los políticos no ven y no entienden lo que yo hago es que partimos de premisas distintas. Ellos parten de un supuesto donde creen que la gente los ama,
Y yo parto del supuesto de que son una mierda y la gente los desprecia. El punto de partida para la libertad de los argentinos, que entre los dos documentos son cerca de 1000 reformas estructurales. ¿Se acuerdan que decían que nosotros no teníamos plan? Al tercer día, cuando pudimos nombrar las autoridades del Central, lanzamos un plan de ajuste, un plan de estabilización ortodoxa, que básicamente era déficit cero, sanear el Banco Central y liberar el mercado de cambios, digamos, mediante paulatinas pasos hasta poder limpiar el money overhang y arreglar el problema del Banco Central. Y tuvimos que esperar algunos días hasta que nos pudiéramos nombrar las autoridades del Banco Central, que de hecho decían que era imposible hacer el ajuste que nosotros proponíamos. Nosotros dijimos que íbamos a terminar el año 2024 con déficit cero, es decir, con equilibrio financiero. Nosotros creíamos que lo íbamos a lograr el equilibrio primario en enero y el financiero en marzo. Bueno, lo logramos en un mes, en enero. Es muy interesante porque un conjunto de resentidos, envidiosos, están diciendo, bueno, así lo hace cualquiera. No, cualquiera no, porque no lo hizo nadie. El único que tuvo las pelotas para hacerlo fui yo. Por otra parte, lo que tiene que ver con el DNU y con la ley de bases, son 1000 reformas estructurales que nos permiten el índice de libertad económica mejorar 90 puestos. Es decir, pasar a niveles de libertad económica parecidos a Alemania. Eso haría que nosotros en 20 años podríamos parecernos a Alemania. Pero bueno, la miserabilidad de la casta política frente a sus privilegios que no quiere ceder, empezaron a sacarle pedazos a la ley, empezaron a mutilarla, empezaron a desguazarla, empezaron a defender sus tongos, y frente a esa situación decidí levantar la ley. Levantamos la ley y ¿qué es lo que hicimos? Los expusimos a todos. Es decir, aquellos que decían que estaban a favor del cambio, y en realidad les mintieron a todos, no están a favor del cambio. Se disfrazaron de agentes del cambio para defender sus privilegios de casta política. Y la verdad es que si uno parado ex ante con 38 diputados, la realidad es que ex ante lo más probable era que no pasara la ley. Con lo cual todas esas críticas de que hay mal manejo del oficialismo, las críticas sobre Martín Menem, que hace un trabajo fenomenal, son todas estupideces, porque es lo que se llama la falacia del nirvana. Digo, ustedes no pueden comparar el accionar de Martín Menem como si tuviera mayoría calificada. Digo, eso es propio de un idiota. Bueno, hay un montón de idiotas, sobre todo los que no la ven. Y lo otro es, la realidad es que esas reformas, obvio que nos permitirían, por ejemplo, duplicar el PBI per cápita en 7 años, y si estamos así con este marco que tenemos ahora, duplicar el PBI per cápita nos podría llevar, no sé, 30 años, 25 años. Claramente las consecuencias en términos de bienestar, en términos de caída de pobreza, indigencia, no son triviales, pero la miserabilidad de la política que defiende sus privilegios, no le importa que ustedes estén peor, porque lo único que les importa a ellos es estar bien ellos,
Y en ese contexto, fíjense qué loco, ¿no? Porque a todos los presidentes le dejaron pasar un montón de decretos de necesidad y urgencia. Nosotros es la primera vez que un decreto le devuelve libertades a la gente, promueve estructuras de mercado competitivas, no proempresa, competitivas, y además elimina un montón de privilegios de la política. Y sin embargo se oponen ferozmente. Es raro, ¿no? Bueno, no es raro. De vuelta, cambiemos el supuesto sobre que los políticos no son ángeles y son soretes, ahí les va a dar bien.